una Babilonia, en primer lugar la del capítulo 17, que es una Babilonia, como dice ahí, misteriosa, porque no está muy clara, ¿verdad? Pero que sí deja ver el texto al estudiarlo, que se refiere más bien a un sistema. Concluimos pues que el sistema religioso babilónico, que es un sistema que gobernará la parte religiosa al principio de la gran tribulación y al principio del gobierno del anticristo, es al que se refiere el capítulo 17. Es la Babilonia mística, tipológica del sistema religioso mundial que existirá en el tiempo del anticristo, por lo menos en la primera mitad de su gobierno, y que no es otra cosa que la unión de todas las religiones del mundo para formar un solo credo, una sola religión que estará al servicio del anticristo. No solamente será la iglesia romana, que obviamente estará incluida, por ser la más grande, la más numerosa, la más poderosa económicamente, etcétera, sino que también las iglesias evangélicas que se unan, como lo están haciendo, al ecumenismo actual, que es la unión de las iglesias, olvidando de comunión espiritual, olvidando la doctrina que nos debe unir, olvidando la palabra misma de Dios y abriendo todas las compuertas posibles al mundo, a la injerencia del Estado y del anticristo en las decisiones de la religión, etcétera, al punto de que este grupo, esta religión, tendrá el poder en el tiempo del anticristo en el aspecto religioso. De manera entonces que ahí están incluidas también muchas iglesias del protestantismo, que podríamos llamarlas, ya que la Biblia llama a esta super religión mundial la madre de las rameras de la tierra, pues podríamos decir que si es la madre es porque tiene hijas. Hay muchas hijas, iglesias protestantes que también serán una sola con esta religión denominada la Gran Ramera en el capítulo 17 de Apocalipsis. Vimos los detalles sobre el particular, que no vamos a entrar otra vez, solo quería que empalmáramos aquí para continuar. Y quedamos la semana pasada en el versículo 14 y 15, que leí nada más, que es lo que sucede en el mismo cenit, al final ya de esta unión de iglesia-estado que vendrá en tiempo del anticristo. Dice aquí la palabra que estos reyes que componen esa confederación que se creará en el tiempo de la venida del Señor, que es el Imperio Romano restaurado, lo hemos dicho muchas veces, estos reyes, dice, que tienen el mismo propósito, y es entregar su poder y autoridad a la bestia, que como vimos es el anticristo, está claramente identificado, tanto en el capítulo 13 como aquí, en este pasaje del capítulo 17. El propósito de ellos es entregar el poder y la autoridad a la bestia. Y entonces dice que una vez hecha esa confederación, es que sucederá lo que dice el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí para recordarles precisamente, valga la redundancia,
que estamos en uno de los paréntesis, que empieza en el capítulo 17. Recuerden que en el capítulo 16 terminan los juicios. La séptima copa es derramada y sucede ese gran terremoto donde se caen las ciudades y donde viene un granizo fuertísimo y donde hay una destrucción, ahí sí ya prácticamente una destrucción total. Y luego entra el capítulo 17, que llamémoslo así un acercamiento de un evento que está contenido dentro de esas copas de la ira, que de hecho las menciona en el capítulo 14, la caída de Babilonia, como un anuncio. En este caso es un acercamiento que nos da la profecía bíblica aquí en el libro de Apocalipsis para ver con mayor amplitud este detalle que es la caída de Babilonia, tanto la Babilonia mística que representa el sistema religioso mundial, como la ciudad de Babilonia, que no es otra, como vamos a ver, que la ciudad de Roma. La última parte que leí dijo, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No es que uno interpreta esto está interpretado aquí. Y dice qué es lo que quiere decir esas muchas aguas sobre la cual se asienta esta ramera que menciona aquí. Esas aguas simbolizan, de acuerdo a la interpretación que tiene Juan aquí por parte del cielo, dice, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esta es la parte nueva ya, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y luego otra interpretación, verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Nuevamente vuelve al cuadro que origina el capítulo, es decir, una mujer sentada sobre la bestia. La bestia es el anticristo y es el que soporta este sistema que es representado por esta mujer, que es el sistema de culto babilónico, el cual se mezcla en un momento dado con el cristianismo, y es precisamente esta mezcla nauseabunda la que produce un cristianismo que no es genuino, que se aparta de la verdad de Dios y se descarría para su propia perdición, haciéndose un poder político y religioso al mismo tiempo. Entonces, la mujer que has visto, termina diciendo, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. También la ciudad, o sea, la mujer es la ciudad. ¿Cuál era la ciudad que reinaba sobre todos los reyes de la tierra en tiempos de Juan? Que es donde estamos ubicados ahora mismo. ¿Cuál era esa ciudad capaz de gobernar sobre todos los reyes de la tierra? Es decir, su influencia política y su trabajo de poder político, de poder humano, es tal que es reconocida por todos los reyes de la tierra, a nivel de embajadores y a todos los niveles que usted se puede imaginar dentro de la posición política. Solo hay una ciudad que ha hecho eso y que en el tiempo de Juan dominaba
sobre todas las ciudades y todos los reyes de la tierra. Y esa es la ciudad de Roma, una vez más identificada aquí en el versículo 18, así como es identificada cuando se le menciona que es la ciudad asentada sobre 7 montes. Igual es una característica de la ciudad de Roma, que está fundada sobre 7 montes. Yo sé, hermanos y amigos, que cuando hablo de esto piso algunos callos. Yo lo sé porque hay gente que se siente identificada, ¿verdad?, a tal punto con Roma que ya tal vez algunos ya hasta me apagaron en su televisor. Pero yo le quiero decir que no estoy en algo personal, es decir, yo no estoy aquí como hablando como un resentido de Roma o como un aborrecedor de una ciudad, no. Yo tengo que hablar la palabra de Dios. Yo tengo que decir lo que la palabra de Dios dice y enseña. Como dije un día de estos, tampoco somos dados a la violencia en lo absoluto. Por eso es que la iglesia a través de la historia ha sufrido tanto, porque la iglesia nunca se ha armado. Hablo de los verdaderos creyentes que han sido renacidos por el poder del Espíritu Santo. No hablo de un cristianismo nominal, sino de un cristianismo genuino. Nunca nos han visto ni nos verán tomando armas, matando y destruyendo. Y así somos hasta hoy. No tenemos ese tipo de idea, ni la hemos tenido en el pasado, ni en el presente hoy, ni tampoco en el futuro. Entonces, no es hablando con venganza, ni es hablando con resentimiento, ni tampoco por un asunto personal, sino que sí me siento comprometido a decir lo que la palabra de Dios enseña. Y esto de que aquí se habla de Roma, como dije también ya, lo entienden así muchos teólogos católicos también, que saben muy bien que cuando la Biblia habla de Babilonia en el Nuevo Testamento, está refiriéndose a Roma, una manera de camuflajear la verdad directa, precisamente para no ser objeto de la persecución y de la muerte por causa de haber dicho algo contra el imperio. Entonces, amados míos, ¿cuál es el fin de este sistema religioso mundial? Ahí está. En el versículo 15 está claro. Primero, la bestia soporta, o sea, lleva y traslada esta mujer que representa el sistema babilónico, el sistema del culto babilónico. Los 10 reyes la apoyan, pero llega un momento en que se vira el asunto y ahora los reyes, esos mismos que antes la apoyaron, la aborrecen, y el anticristo también. Llega un momento en que aquello que apoyaba este sistema le dice: no más contigo. ¿Cuándo será esto? Pues todo esto acontece muy probablemente en la primera mitad de la gran tribulación, porque ya en la segunda mitad vemos al anticristo suelto, ya sin mucho compromiso que haya contraído con nadie, ni aún con los judíos. No tiene compromiso con los judíos porque rompe el pacto. No tiene contrincantes militares porque, de acuerdo a la palabra, ya Gog y Magog habrán guerreado contra Israel y ellos perecen ahí. Entonces ya no hay contrincantes, no hay competencia. Y por último, el grupo religioso, que era el que le hacía el marco en términos religiosos al poderío del anticristo y a su imperio, ya le estorba, así que también lo hace a un lado para quedar él solo. La Biblia dice que el anticristo no creerá en Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto.
Quiere decir, hermanos, que no importa a quién le estén ofreciendo culto, Él va a eliminar eso. Por la razón muy simple, Él se autoproclamará Dios y hará imágenes que repartirá en su imperio. Una de ellas entrará al templo en Jerusalén y esto provocará, obviamente, que muchos grupos se pongan en contra de él, entre ellos los judíos, que romperán el pacto que era de 7 años. Pero dice Daniel que lo romperán a la mitad de esos 7 años. O sea, es la segunda mitad de la gran tribulación la que el anticristo ahora está suelto, incluyendo del aspecto religioso que había heredado a través de esta mujer que representa el culto babilónico mezclado con el culto cristiano, entre comillas, y que es esta iglesia ecuménica, una sola religión. Pues lo quitará, aquí lo dice. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos que son los reyes, los 10, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, cuando eliminan particularmente la iglesia de Roma, que todavía se titula romana, una de las razones por la cual ellos lo hacen es por sus riquezas. Dice, cuando dice que la dejarán desolada, desnuda y devorarán sus carnes, se refiere a apropiarse de todas las posesiones. Todos sabemos, hermanos, que si hay una institución que tiene posesiones y muy valiosas, la mayoría de ellas, es Roma. Roma tiene un patrimonio que yo no he visto un número, pero se puede contar por miles de millones de dólares, ¿verdad? Y todavía en millones me quedo corto, creo yo, porque solo en bienes raíces, hermano, eso es una cosa increíble. De manera pues que estos reyes también seguro verán esa parte y dirán, bueno, pues afuera con ella, y nos apropiamos también de todos sus bienes. Pero todo eso obedece a un propósito de Dios. Mire, cuando uno ve la bestia, cuando uno ve, por ejemplo, que matan a los 2 testigos, cuando uno ve que matan a los sellados de los 144,000, etcétera, y uno dice, bueno, ¿por qué Dios lo permite? Es que Dios lo permite con un propósito. Es decir, el mundo no está andando sin rumbo. Ahora mismo no está dando tumbos para precipitarse en el despeñadero. No, hay una dirección de Dios aún en medio de esa turbulencia. Y aquí lo vemos. Cualquiera diría, Dios no está aquí en este momento, porque mire lo que está diciendo, la escena, el panorama que está presentando, hermanos. Sin embargo, dice, porque Dios ha dispuesto en sus corazones de esos reyes el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que cumplan las palabras de Dios. Observe, querido hermano y amigo, que aquí dice que estos reyes, que son el imperio romano restaurado para los últimos tiempos, este imperio que será revivido con gran poder, ellos le darán el reino a la bestia, son los sustentadores del anticristo, que es esta bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, porque Dios le ha puesto una fecha de terminación a esa autoridad y a ese reino del anticristo. Y termina aquí el capítulo 17 diciendo, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que ya hablé acerca de ello.
Ahora entramos al capítulo 18 que viene siguiendo el mismo hilo, siempre dentro del paréntesis. Recuerden que cronológicamente, amados, estamos todavía en los juicios de las copas. Estamos ahí porque esta parte de que este paréntesis abre es, como dije, un acercamiento de un evento dentro de esos juicios del capítulo 16. Entonces, el 18. Después de esto, le da una continuidad, ¿verdad? Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Habla ya de otro ángel. ¿Cómo aparecen los ángeles, hermanos, en el libro de Apocalipsis? Solo para los últimos juicios hay 14 ángeles ejecutores de esos juicios. Acá, por eso dice otro ángel, quiere decir que no es ninguno de los anteriores. Los últimos fueron los últimos 7 que derramaron las copas de los juicios. Es otro ángel que tiene otro rango superior, que es un ángel que tiene gran poder, dice aquí, y que cuando él desciende alumbró la tierra de gloria, con su brillo, con su gloria. Es tremendo, porque para que un personaje al descender ilumine la tierra, pues tiene que ser una cosa fuertísima, una luz enorme, ¿no? Pues así de glorioso es este ángel que Dios está usando aquí. Es donde pensamos algunas veces que no era solo Luzbel, que Luzbel ya es punto y aparte porque es un ángel caído, pero Dios creó alguna élite, por decirlo así, perdónenme la palabra, de ángeles que eran superiores. A Luzbel se le llama un querubín protector, o sea que hubieron ángeles de esa jerarquía que fueron creados con propósitos especiales de Dios. Y este es uno de ellos que baja. Y clamó a gran voz, con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, la descripción que hace de Babilonia, y aquí está hablando de la ciudad, si ustedes ven el encabezamiento del capítulo 17, es muy distinto. Le dicen, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y la llama un misterio, la llama Babilonia, la madre de las rameras. O sea, el encabezamiento es otro. Aquí nos dice, nos invita, clamó a gran voz, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho guarida, y ahí lo dice, de habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esa alusión es más que todo espiritual y se refiere a demonios. O sea, los demonios gobiernan ahí, los demonios son los que tienen los hilos en esta ciudad, y aquí los denuncia como tal. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En varias ocasiones en este capítulo se hace alusión a los reyes de la tierra, que por un lado se entristecerán porque les quiten a la ciudad de Babilonia y su influencia correspondiente, porque ellos están negociando a través de Babilonia y lloran en algunos casos, hacen expresiones de luto y de dolor, como poner polvo en sus cabezas, etcétera. Este
sistema también religioso que emana de la ciudad de Roma con los reyes. ¿Qué institución y qué línea religiosa es la que se ha caracterizado al principio por mandar en la tierra? Mandaban toda la tierra. Todos sabemos esa historia y algunos, pues no, yo sé que a algunos no les gusta que se la recuerden, pero ya les dije por qué tengo que decirlo también. Pero eso es historia, hermanos. Roma y el catolicismo después de los imperios, de los emperadores, gobernó el mundo. Todavía en el año 1500 no había casi oposición, o sea, eran absolutamente los amos del mundo. Ya las cosas cambiaron desde que entró la Reforma en el siglo XVI, ¿verdad? En 1600 para adelante, y las cosas empezaron a cambiar respecto a las libertades, porque si a alguien le debe el mundo ciertas libertades, entre ellas la misma democracia, que no es perfecta, el mismo hombre la ha dañado mucho, como sabemos, pero dentro de los sistemas de gobierno es el mejorcito, también eso hay que reconocerlo. Se le debe a la reforma, lo mismo que la revolución industrial. Si todavía estuviéramos bajo el imperio papal, hermano, no habría país desarrollado ni en Europa. Todavía estaríamos en la edad anterior a la edad moderna, o sea que estaríamos en el subsuelo del desarrollo prácticamente. Y por acá viviríamos todavía en aldeas, acá en Latinoamérica. Si usted va a ver la historia, el mundo le debe gran parte de su desarrollo, especialmente Europa, que es donde surge, ¿verdad?, como timón ese desarrollo, a la Reforma protestante. Y esto le cae mal a muchos. Yo sé que cae mal a muchos. Pues yo lo invito neutralmente a que usted mire la historia neutralmente y se va a dar cuenta que la Reforma no solamente trajo reformas religiosas, sino que también trajo una gran revolución industrial y económica hacia lo moderno, hacia un sistema moderno en Europa, y luego que arropó el mundo. Vamos a dejar el tema ahí, pero definitivamente, hermanos, la historia es una testigo clara de esto. Ahora, yo quiero aquí empatar un poquito también, empalmar un poquito lo que es la relación de Babilonia con el cristianismo. El problema es que se arrastraron costumbres babilónicas que solo existían en Babilonia como religión y se arrastraron hacia el cristianismo. Por ejemplo, en el año 375 se le dijo a la gente que había que adorar santos y había que adorar ciertas imágenes, ¿verdad? Y esto, claro, y los ángeles también. Cuando un ángel no se puede adorar, ni siquiera un ángel. Usted no ve en la Biblia. Solo cuando Juan quiso adorar a un ángel 2 veces y el ángel lo puso de pie y le dijo, no, no hagas eso, adora a Dios. Aquí en los capítulos sucesivos lo vamos a ver. El ángel le dijo, no, adora a Dios, yo soy un consiervo tuyo. Estoy haciendo el trabajo juntamente contigo. Adora a Dios, lo remitió a adorar a Dios. No se puede adorar ni un ángel, querido hermano, mucho menos un hombre. Algunos dicen, yo no lo adoro, pero se inclinan, se arrodillan, lo reverencian. Eso es adorar, especialmente si lo hace una persona que
está ya en un lugar donde él tal vez no se ha educado mucho. ¿Qué va a saber él la diferencia entre adorar o respetar o venerar? O sea, para él es arrodillarse y está adorando, eso es todo. No puede explicarse eso de otra manera. La Biblia dice que no hay que hacerlo. Hermano, la Biblia es clara. Por eso Roma tuvo que prohibir que la gente leyera la Biblia. No quiso, porque sabían que al leer la Biblia las personas iban a despertar a la verdad. Entonces la idolatría es traída de Babilonia. Eso no surge en el cristianismo. Usted no lo ve en el libro de los Hechos en ningún lado. Al contrario, siempre se habla de no caer en la idolatría. Nunca se oye a alguien adorando a Pedro o a Pablo. Una vez quisieron adorar a Pablo y él dijo, no, vengo a decirles que se aparten de eso precisamente. Lo mismo que Pedro cuando fue a casa de Cornelio y Cornelio cayó de rodillas ante Pedro, el apóstol. Él lo puso en pie y le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo soy hombre, igual que tú. Adora a Dios. Lo remitió a adorar a Dios. No es permitido por Dios que nosotros, los humanos, adoremos ni a nada ni a nadie, ni siquiera a un ángel. Entonces la idolatría es un arrastre babilónico donde sí existía. Ahí adoraban los demonios, ahí adoraban las estrellas, ahí tenían ídolos cada uno con su representación, lo que representaba cada quien, y eran furibundos adoradores de imágenes y de ídolos. Eso no estaba en el cristianismo, eso fue traído del culto babilónico. Igual que el concepto del sumo pontífice. El sumo sacerdote es una invención babilónica. El sumo pontífice existía en el culto babilónico. Ellos tenían un sumo sacerdote que era el que estaba a cargo y dirigía todo lo que era parte del culto babilónico. Él era la persona de mayor jerarquía y el que dirigía todo lo que era el culto babilónico. Desde los tiempos de aquel tiempo, estoy hablándole verdaderamente tiempos muy lejanos, cuando Babilonia ni siquiera era el imperio que construyó Nabucodonosor, sino en los tiempos de Hammurabi, ¿verdad? Y aún antes de él, en los tiempos de Nimrod. Acuérdense que en esas tierras es donde empezó la civilización, hermanos. Las tierras de Babilonia, esa es la característica principal. Ahí empezó la civilización, es la cuna de la civilización. Así que no es nada raro que también sea la cuna de lo que es el culto idolátrico, totalmente descarriado de la voluntad de Dios. Y sí había allí. Esta idea del sumo pontífice fue un arrastre también del culto babilónico, porque no era un concepto, ni es un concepto cristiano. En la historia tenemos, hermanos, elementos que les quiero compartir un poquito, ¿verdad? Cuando Babilonia desapareció, el trono que había en Babilonia, el lugar del culto donde habitaba el sumo pontífice, se movió a Pérgamo, una ciudad en Asia Menor. En Pérgamo era donde estaba asentado el culto babilónico, antes de que el imperio romano fuera un imperio, y gobernaba Pérgamo un rey llamado Attalus, que era a su vez el sumo pontífice del culto babilónico allí en Pérgamo. Al morir él en el año 133 a.C., legó el pontificado a la ciudad de Roma, que ya emergía como una ciudad importantísima.
Y ya en el año 63 antes de Cristo, tenemos al emperador romano Julio César, que es nombrado sumo pontífice de la orden babilónica. Es así como el legado pasa a la ciudad de Roma. Se muda de Pérgamo a la ciudad de Roma. Por eso es que cuando leemos el capítulo 3 de Apocalipsis y vemos el versículo 12, dice: y el ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La espada aguda es la palabra, hermanos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi siervo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Jesús está diciendo que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. La palabra Pérgamo quiere decir elevación y enlace. Hasta ese momento, cuando habló este mensaje a Pérgamo, no se había producido ni la elevación ni el enlace, pero por algo este es el significado. Mire lo que le dice como advertencia. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Era un movimiento político, ya la política tocaba las puertas del cristianismo. Y dice: de los nicolaitas la que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, que es la palabra de Dios. Antes el trono de Satanás estaba en Pérgamo, pero después, desde el año 33 antes de Cristo, y aún antes, porque lo legó el rey de Pérgamo a Babilonia, cuando murió, ese trono pasa a Babilonia, que llegó a ser entonces el asiento del culto babilónico. Le estoy hablando mucho antes de que el cristianismo, entre comillas, liderizado por Constantino, el emperador que se hizo cristiano, que muchos ponen en tela de juicio su conversión, existiera. Ya los césares de Roma eran sumos pontífices. Eran los sumos sacerdotes del culto babilónico en Roma. Por eso es que el culto babilónico se regó por toda Roma. Entonces, amados míos, así es como vemos que empezó el empate, el enlace. Entonces, después de que ya por par de cientos de años se acostumbraron los emperadores a ser también los sumos pontífices de el culto babilónico, pues ya no quedaba mucho trecho para convertirse en su momento también en enormes influencias dentro del cristianismo. Cuando empezó a gobernar un emperador llamado Graciano, y este ya era un hombre influido por el cristianismo, estoy hablándole como por el 376 de nuestra era, dijo: yo no puedo aceptar ser sumo pontífice, aunque sea emperador, no quiero aceptarlo, porque no quiero representar un culto pagano. Ya este hombre estaba influenciado por el cristianismo. Entonces, este emperador Graciano le puso fin a eso de que los emperadores fueran los sumos pontífices. ¿Quién cree que lo sucedió? Porque ya en este tiempo sí había cristianismo, ya había pasado la era de Constantino. Pues el que dijo: bueno, yo puedo asumir el pontificado babilónico,
fue el obispo de Roma en ese tiempo, llamado Dámaso, el cual asume el sacerdocio babilónico, nombrándolo el sumo pontífice del culto de Babilonia en Roma. Ya ahí prácticamente se oficializó el enlace que había empezado Constantino, porque él empezó bien, pero parece que después se desacomodó. Él permitió que hubiera un edicto, que es el edicto de Milán, donde él expresaba tolerancia hacia los cristianos. Después él también, en ese caso, presidió Constantino el concilio de Nicea, prácticamente el principio del catolicismo. Y después de allí, él proclama la religión del Estado, la religión del imperio, el cristianismo. Allí ya empieza el enlace a producirse, ahí ya el enlace entra. Se dan cuenta cómo hay relación clara. Busquen la historia de los Césares romanos, busquen a Graciano, busquen a Constantino y vean los detalles. Eso es fácil ahora con nuestros aparatos, hasta con el celular se hace. Y entonces van a darse cuenta que no estamos inventando nada aquí. Estamos hablando verdades históricas y sobre todo bíblicas. Allí es donde hay el matrimonio entre iglesia y Estado. Se une el cristianismo que salió de las catacumbas de Roma, antes perseguidos, ahora a los lugares de poder del imperio, y empezó a dañarse. Eso es nicolaísmo también, porque es cuando la política se mete en las iglesias y los pastores quieren ser importantes en la política y hablan de oírse allá en los parlamentos y hablan muchas cosas de esa clase. Yo creo que un pastor que se haga político pierde posición, pierde altura, aunque él crea que la gane. Si hay un hermano que acoge la carrera política, será un asunto de él, como un creyente. Pero que un pastor renuncie a ser pastor para ser político, hermanos míos, no ganó nada, perdió casi todo. Cuidado que pierde hasta su propia salvación, hay que tener mucho cuidado. Así que entonces, amados míos, esto comprueba el momento en que, por eso Pérgamo es el mensaje del cuarto siglo, cuarto y quinto, cuando la iglesia se eleva y se casa con el mundo, es decir, Estado e iglesia, unos. Y después, andando el tiempo, pues la iglesia llega a ser superior al mismo Estado, porque es un hecho. Unos años más adelante, ya no era el obispo de Roma. Ustedes saben que uno de los títulos del Papa es ser obispo de Roma. Ese fue un título conferido años después al obispo de Roma. Pero tenemos esta historia que no puede quedar de lado, en la cual realmente este señor Dámaso, que era el obispo de Roma en aquel tiempo, fue el que sirvió de puente para que el culto babilónico se apropiara del cristianismo joven que venía saliendo de las catacumbas, y luego pues se perdiera la identidad de un verdadero cristianismo genuino, como realmente sucedió. El sacerdocio babilónico tiene hoy una réplica en un sacerdocio romano que empezó en ese tiempo y que permanece hasta hoy, y que representa el enlace babilónico con la iglesia que cree en un sacerdocio, ¿verdad? Y entonces el diablo, porque ahí lo dice el Señor, donde leí en Apocalipsis 3,
donde traslada el trono de Satanás, como lo llama el capítulo 2, de Pérgamo, y en este caso lo traslada a Roma, porque ellos son los que le dan la continuidad al culto babilónico allí en esa ciudad. Dejando ya esta parte aquí, hermanos, seguimos con nuestro texto, porque creo que era importante que aclaráramos ese aspecto. Algunos de ellos lo han preguntado también, por eso abundé un poquito más. A veces yo paso, hermanos, como abuelo de pájaro, rapidito, porque mi propósito no es entrar en todos los detalles, ni aún los históricos, porque a veces eso a la mayoría del pueblo nuestro, al pueblo cristiano, que es un pueblo bien sencillo, pues como que a veces lo aturde un poco, lo aturde tanta referencia histórica y tanto nombre extraño, etcétera. Y más bien quería ir a grandes rasgos como he ido hasta ahora. Entonces seguimos acá, hermanos. Por eso es que hay tanta mención de reyes que se unen a esa ciudad, que están bajo su paraguas, que han fornicado con ella, como dice ahí. No está hablando en términos físicos y carnales, sino en cuanto a la relación de conceptos totalmente ajenos al cristianismo con gente que debió ser portadora de los principios cristianos. Es vender nuestros principios por intereses comerciales que favorecían a uno y a otro. Y dice, porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, habla de mucha relación. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora sí, el Señor invita a su pueblo a salir de en medio de esa Babilonia. Y usted se pregunta, bueno, ¿para quién es ese mensaje? Yo pienso, porque este texto no está solo aquí, es para todos nosotros en el cristianismo, todos en la actualidad somos llamados por Dios a salir de en medio de Babilonia, es decir, de un culto pagano, porque ahí en esa forma no podemos agradar a Dios. Y acá específicamente también podemos incluir gente que estaba buscando a Dios. Estamos hablando ya del periodo como en la mitad de la gran tribulación. Hay muchos que están luchando por su salvación, hay muchos que están siendo mártires por causa de la fe, y el Señor a ellos les dirige también esta palabra, como quien dice, estimulándolos, fortaleciéndolos, para que sigan en su decisión de salir de en medio de la contaminación. Y luego dice, dadle a ella, a esa ciudad, como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle del tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Quiere decir, hermanos, que aquí está el juicio decretado. Sigue hablando en un juicio fuerte, como vemos estas palabras, de una venganza. No es que ningún cristiano se va a vengar
a pesar de que solo en la diabólica Inquisición, que duró cientos de años, murieron, se calculan, 200 millones de cristianos evangélicos en las manos del imperio papal romano. No hay espíritu de venganza, pero Dios, Él dice, no os venguéis vosotros, nos dice a todos los cristianos, sino dejad lugar a la venganza que yo voy a tener. Es decir, el Señor sí puede hablar de venganza, Él es juez justo, y Él un día, aquí lo dice, va a vengar la sangre de sus santos, todos esos millones que murieron quemados, familias con sus niños, todos esos creyentes que murieron en las fauces de las fieras, que fueron acusados falsamente, que fueron quemados vivos. Esos eran abundantes desde el tiempo del pirómano Nerón, que incendiaba a los cristianos solo para alumbrar la plaza, y luego incendió Roma. Era un piromaníaco y le echó la culpa a los cristianos para que los persiguieran todavía más, lo cual hicieron, y desde ese tiempo quemados han muerto millones de cristianos. Eso no, Dios no lo ha olvidado. Tal vez nosotros no lo tengamos muy en cuenta para nada hoy, aparte de decir, bueno, si ellos pudieron vencer, que tuvieron tanto padecimiento, ¿por qué nosotros no? Que no tenemos todos esos padecimientos, podemos vencer. Siempre hay un estímulo, pero realmente Dios sí tiene todo eso apuntado, y llegará un día en que todo eso lo juntará para vengar a su pueblo. Entonces dice, verso 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Esta una hora se habla de un tiempo muy corto, o sea, no es una hora literal. Si dice una hora, es como cuando alguien dice, llegó tu hora, pero no es que en una hora se va a morir, pero quiere decir que ya su tiempo está definidamente corto. Así mismo se puede entender este pasaje. Habla de los mercaderes de la tierra que lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercancías. Todos sabemos que allí hay un comercio increíble, hermanos. Ahí dice mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, aceite, vino, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Esto es, aquí podríamos detenernos mucho, pero no lo voy a hacer. Todo el comercio que genera el sistema religioso mundial es verdaderamente enorme, y de cosas muy lujosas y valiosas, como las piedras preciosas, como el oro, como la plata, como las telas preciosas, púrpura, seda, lino fino. Todas esas telas finas se incluyen dentro de las riquezas que los mercaderes de la tierra hicieron con esta ciudad, ¿verdad? Y ahora ellos están desde lejos mirando el juicio contra esta ciudad y llorando porque ya sus negocios no los puede hacer. Y acá, cuando dice almas de los hombres, que es parte del negocio de esta ciudad, podríamos hablar de las indulgencias, que fueron años vendiéndole el perdón, entre comillas, de sus pecados a la gente, y diciéndole, entre más pagues, más rápido sales,
Eso es negociar las almas de los hombres. También otras cosas que se llamaban las dispensas. Era un documento papal donde usted era perdonado, y hasta las leyes civiles no incluyen castigo para usted porque tenías una dispensa papal. Eso era valiosísimo. Eso solo podían tenerlo los grandes magnates de la tierra por el costo. Y le decía, ya tienes esa dispensa, no hay problema contigo, puedes vivir como sea. Dios no te va a enjuiciar nunca, ni las leyes tampoco. Entonces la persona se sentía como que sí, que era libre de vivir una vida de pecado y de maldad, engañado de que cuando muriera iba a ser salvo. Eso es negociar con las almas de la gente. Y podríamos citar muchas otras costumbres de negociar con las almas de la gente, como por ejemplo pagar cultos y misas para sacar las almas del purgatorio. Es en el mismo sentido negociar con las almas de los hombres. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. En la iglesia cristiana hay ofrendas, se diezma, aunque a nadie se le obliga como tal, ni a ofrendar, ni a diezmar, ni a dar nada, pero el pueblo entiende por la palabra que tiene un compromiso con el Señor y lo cumple con gozo, lo cumplimos con gozo. Pero esos negocios con las almas de los hombres no eran esta clase de ofrendas a Dios. Esta era una cosa de negociar las almas, el estado eterno, entre comillas, de esas almas. Luego el texto, perdónenme que voy a cogerle unos 5 minutitos más porque ya estoy sobre el tiempo, y dice: los frutos codiciables por su alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro. Ustedes identificarán, hermanos, la púrpura y la escarlata, y de piedras preciosas y de oro. Porque en una hora, otra vez usa este tiempo simbólico, en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Noten, hermanos, que no puede ser una ciudad que no sea portuaria. Por eso no puede ser Babilonia aquella, la literal, porque Babilonia la literal no está hecha en medio del mar, o digo, en la orilla del mar. Está hecha allá en tierra adentro y no hay ningún mar ahí. Aquí está diciendo de una ciudad que la pueden ver desde la orilla del mar. O sea, desde el mar se puede ver en la orilla esta ciudad. Y todos sabemos que Roma es una ciudad portuaria. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice, esa es una palabra clave también, de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra.
pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. No hay duda, hermanos, que Dios sacó las cosas que habían pasado desde 2 milenios atrás y más todavía, que el imperio, primero como imperio y después como imperio religioso, ¿verdad?, que se extendió muchísimo tiempo y tuvo todo a su favor, y de ahí pues lógicamente torturó y mató millones y millones de hijos de Dios, diciendo que no leyeran la Biblia y diciendo que la tradición era igual en autoridad que la Biblia. Esto es totalmente contrario. ¿Sabe que ese es otro rasgo pagano de esta religión, hermanos, tradicional? Porque todas las religiones paganas se basan en tradiciones. Fulano que vio una luz, mengano que aquella piedra le brilló, el otro que tuvo un sueño, el otro que dice que tuvo una visión. Se basan solo en tradiciones. ¿Dónde está la Biblia? Mire, a mí se me aparece un ángel, perdóneme que le diga esto y concluyo. A mí se me aparece un ángel brilloso, hermoso, glorioso, y se para frente a mí y me dice que lo adore. ¿Sabe qué hago yo? Le cito la palabra y lo reprendo porque es un demonio. Es un demonio. Un ángel no puede pedirme a mí que lo adore, ni puede inducirme a que lo adore, porque la Biblia dice que al único que tengo que adorar es a Dios. Entonces nadie puede inventar a que yo adore un hombre, que yo adore un ángel, que yo adore algo que brilló, una luz que apareció allá, o una piedra que brilló allá, o una virgen que apareció allá, o un santo que dicen que hay que adorar. No, Señor, no. Si yo conozco la Biblia, yo no puedo hacer eso. Por eso es que encadenar la Biblia era parte de lo que había que hacer, y por eso se hundieron millones y millones de almas en el fuego del infierno por causa de este engaño. Si el cristianismo hubiera seguido sin ese tipo de obstáculo, hermanos míos, viviríamos en otro mundo. El cristianismo hubiera arropado, de todas maneras hubiera arropado el mundo, pero en una forma positiva y no con una estela de tanta destrucción, de tanta sangre derramada y de tanto odio contra la palabra de Dios y contra el verdadero cristianismo. Hay gente que dice, no, eso no es verdad, ese es cuento de los pastores, los evangélicos son así todos, pero no se atreven a decir la Biblia dice, no se atreven, porque generalmente no conocen la Biblia. Sería bueno que primero leyeras la palabra, la escudriñaras y luego entonces pudieras opinar sobre ella, pero la palabra es clara, hermanos. Entonces no hay nadie que pueda obligar a un cristiano a adorar algo que no sea Dios. Y en la Biblia existen ejemplos de personas que prefirieron la muerte antes que adorar una estatua o un ídolo, porque eso no debe ser adorado. Y para su efecto tampoco venerado ni reverenciado, para que la gente entienda qué es adoración. Así que, amados, ya el tema cambia para el próximo. Vamos a ver el capítulo 19, que ya esto sí es la continuación cronológica. Después de los juicios, por lo que viene es el arrebatamiento de la iglesia, y después, antes de los juicios, y luego viene, después de esos juicios, la venida de Cristo en gloria para establecer el reino milenial, que es lo que empezaríamos a ver desde el capítulo 19 en adelante. Que Dios les bendiga y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque me has permitido, Señor, considerar esta palabra, Padre Santo, y poder transmitir, Señor, este conocimiento que tu palabra nos da.
Gracias, Padre, porque nos aclaras en ella misma, en tu palabra, cuál debe ser nuestra posición y nuestra conducta alrededor de la fe, Señor. Te pido que bendiga nuestras vidas. Mira a cada hermano, aquel que está enfermo, aquel que está afligido, aquel que está de luto. Padre, imparte fortaleza, imparte nuevas fuerzas, vigor espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Ayuda a tu pueblo en medio de esta prueba mundial, que pronto pueda la ciencia, Dios mío, la verdadera ciencia, hallar una salida en medio de este túnel oscuro en que la humanidad ha entrado, Padre. Pero tú tienes misericordia, porque todavía no es el tiempo del fin. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos y guárdanos hasta el próximo estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Detuvo en el 2000. Dios les bendiga y Dios bendiga a la gran familia Movimiento Misionero Mundial, presididas por nuestro presidente, reverendo José Arturo Soto, a toda la Junta Internacional y a todos los hermanos y hermanas que nos han apoyado en estos 8 años de labor ininterrumpida